Aunque la vida en el rancho parecía haber encontrado un ritmo de paz y rutina, el destino aún tenía pruebas reservadas para la mujer apache y el vaquero. Un día, mientras revisaban el ganado en un sector alejado del rancho, apareció un grupo de hombres que habían escuchado sobre la mujer apache y su presencia en la propiedad. No eran simples curiosos, eran hombres con intenciones de apropiarse de ella o de desafiar al vaquero, probando la fuerza y la determinación de ambos. La noticia llegó primero como rumores de movimiento inusual entre los límites del rancho, y pronto se confirmó cuando las figuras se hicieron visibles a lo lejos. El vaquero, sin perder la calma, colocó a la mujer apache detrás de él y evaluó la situación. Había enfrentado conflictos antes, pero nunca había sentido una urgencia tan intensa por proteger no solo su propiedad, sino a alguien a quien ahora amaba profundamente. La mujer apache, aunque sorprendida por la amenaza, no retrocedió ni mostró miedo abierto. Su experiencia en la supervivencia y su conocimiento del terreno la hicieron una aliada indispensable en la estrategia que ambos comenzaron a diseñar silenciosamente. Mientras los hombres se acercaban, el vaquero y la mujer apache actuaron en perfecta coordinación. Él bloqueaba los accesos principales, guiando al ganado y creando barreras naturales con cercas y troncos caídos, mientras ella observaba los movimientos enemigos, señalando rutas de escape y posibles puntos de ventaja. La combinación de la fuerza física del vaquero y la agudeza instintiva de ella resultó decisiva. Era evidente que habían desarrollado una sincronización silenciosa, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Podían leer los movimientos del otro y anticipar decisiones con un simple gesto o mirada. Cuando los hombres intentaron acercarse, el vaquero no dudó en enfrentarlos directamente, mientras la mujer apache actuaba desde las sombras, usando su conocimiento del terreno para distraer y confundir a los intrusos. Cada acción, cada movimiento, demostraba no solo su habilidad individual, sino también la fuerza de su vínculo. Habían pasado de la desconfianza a la dependencia mutua, y ahora esa conexión se traducía en una defensa efectiva y coordinada. El enfrentamiento duró lo suficiente para demostrar quiénes eran los verdaderos dueños de su destino. La mujer apache, con su astucia y rapidez, logró desarmar y desorientar a varios de los intrusos, mientras el vaquero protegía el frente y aseguraba que ninguno pudiera acercarse demasiado. Fue una danza de precisión y cooperación, donde cada uno confiaba completamente en las habilidades del otro. Para ambos, el peligro sirvió como una prueba definitiva, no solo de fuerza, sino de confianza, respeto y lealtad mutua. Cuando finalmente los hombres se retiraron, derrotados y humillados, la mujer apache y el vaquero se quedaron en silencio, observando cómo el polvo se asentaba y cómo el rancho recuperaba su tranquilidad. Fue un momento de alivio profundo, pero también de reconocimiento mutuo. Habían sobrevivido no solo a la amenaza física, sino también a la prueba de su vínculo. Cada uno comprendió que la fuerza de su relación no residía únicamente en la protección física, sino en la confianza y el respeto que se habían otorgado el uno al otro. Esa experiencia fortaleció su relación de manera irreversible. La mujer apache entendió que podía depender del vaquero sin miedo a ser traicionada ni subestimada, y el vaquero comprendió que su afecto por ella había evolucionado hacia un compromiso total: protegerla, cuidarla y compartir su vida como igual, no como propietaria o subordinada. Lo que comenzó como desconfianza y resistencia se había transformado en un lazo indestructible, forjado a través de pruebas, cuidado mutuo y experiencias compartidas. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y el rancho quedaba envuelto en la calma, ambos se sentaron junto al fuego, exhaustos pero satisfechos. La mujer apache apoyó su cabeza en el hombro del vaquero, un gesto de intimidad que simbolizaba confianza total, mientras él la rodeaba con un brazo protector. Por primera vez no había miedo, no había desconfianza, solo la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío, y que su vínculo, forjado en circunstancias extremas, era sólido y profundo. El peligro externo había demostrado algo fundamental: su amor y compromiso no eran frágiles ni circunstanciales. Habían pasado la prueba más difícil y ahora nada podía separarlos. Habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un igual, alguien con quien compartir la vida, el rancho y eventualmente un futuro lleno de confianza, respeto y afecto genuino. Tras superar la amenaza externa y las pruebas que la vida les había impuesto, la mujer apache y el vaquero finalmente pudieron disfrutar de una paz genuina en el rancho. No era una calma superficial, sino un equilibrio fruto de respeto mutuo, confianza consolidada y afecto profundo. Cada día juntos reforzaba el lazo que habían construido paso a paso, desde la desconfianza inicial hasta la aceptación y el amor silencioso, transformando su relación en algo sólido e indestructible. La mujer apache, que había llegado al rancho como la última de su tribu, hambrienta y sucia, había experimentado una metamorfosis completa.
No solo se había recuperado físicamente, sino que también había reconstruido su sentido de dignidad y orgullo. Bajo la guía del vaquero, no como subordinada sino como compañera, aprendió a integrar sus habilidades y tradiciones con las rutinas del rancho. Su conocimiento del terreno, de los animales y de la naturaleza se convirtió en un recurso invaluable, y su independencia y fuerza continuaron siendo respetadas. Esta combinación de autonomía y afecto mutuo la hizo sentir completa y respetada por primera vez desde que había sido capturada. El vaquero, por su parte, también había cambiado profundamente. Lo que comenzó como un acto de compasión se había convertido en amor auténtico y compromiso. Había aprendido a valorar no solo la fuerza y la resiliencia de la mujer apache, sino también su espíritu, su inteligencia y su capacidad de liderazgo. Ya no la veía como alguien que necesitaba protección únicamente física, sino como una compañera con quien compartir responsabilidades, alegrías y desafíos. Su corazón estaba irrevocablemente ligado al de ella, no por obligación, sino por afecto genuino. Con el tiempo comenzaron a formalizar su vida en común de maneras prácticas y simbólicas. Las tareas del rancho se realizaban en colaboración. Las decisiones importantes se discutían juntos. Incluso las celebraciones y los momentos de ocio los pasaban compartiendo historias, risas y sueños. La mujer apache aportaba la sabiduría de su cultura, enseñando al vaquero a observar la tierra, a respetar los ciclos naturales y a encontrar belleza en la simplicidad de la vida. Él, a su vez, le mostraba cómo fortalecer la infraestructura del rancho, cómo gestionar los animales y cómo protegerse de amenazas externas. Esta cooperación diaria no solo fortalecía el rancho, sino también su vínculo emocional, creando una relación de respeto, igualdad y amor profundo. Con el paso de los años, el rancho se convirtió en un hogar seguro, un espacio donde ambos podían ser plenamente ellos mismos. La mujer apache ya no era la joven desamparada de la subasta. Era una mujer fuerte, sabia y respetada, cuyo espíritu indomable había encontrado un compañero digno de su confianza y afecto. Por su parte, el vaquero se convirtió en un protector y amigo, alguien capaz de amar sin poseer, de cuidar sin dominar. Juntos habían creado una vida basada en confianza, respeto y amor genuino. Un día, mientras contemplaban el atardecer sobre las colinas, la mujer apache apoyó su cabeza en el hombro del vaquero y susurró: «Nunca pensé que podría sentirme así, completa y segura al mismo tiempo». Él la abrazó suavemente y respondió: «Tú me has enseñado a valorar no solo la fuerza, sino la paciencia, la sabiduría y el corazón de alguien que realmente importa». Esa conversación simple, cargada de significado, resumía años de desafíos, descubrimientos y crecimiento mutuo. El cierre de la historia no necesitaba grandes ceremonias ni proclamaciones dramáticas. Su amor estaba consolidado en la vida diaria, en los pequeños gestos de cuidado y en la seguridad de que podían enfrentar cualquier desafío juntos. La mujer apache había pasado de ser la última, indeseada y temerosa, a ser la compañera respetada y amada de un hombre que valoraba cada parte de su ser. El vaquero había encontrado en ella no solo un motivo para proteger, sino un verdadero amor que transformaba su vida y le enseñaba el significado de la entrega y la cooperación. Así, el rancho se convirtió en un símbolo de transformación y esperanza. La mujer apache y el vaquero habían superado el dolor, la desconfianza y las amenazas externas para construir una vida juntos basada en respeto, amor y comprensión. Su historia cerraba un ciclo, de la desesperanza y el miedo a la seguridad, la confianza y el afecto profundo. Finalmente, ambos encontraron lo que muchos buscan toda la vida: un hogar, un amor verdadero y la certeza de que juntos podían superar cualquier adversidad. Después del incidente con los intrusos, la relación entre la mujer apache y el vaquero comenzó a transformarse de manera sutil pero profunda. La confianza que se había ido construyendo a través de la protección, la paciencia y el cuidado mutuo empezó a abrir la puerta a algo más delicado y complejo: los sentimientos. Ambos, aunque aún cautelosos, comenzaron a percibir una conexión que iba más allá del respeto o la necesidad de supervivencia. La mujer apache, acostumbrada a depender únicamente de sí misma, empezó a notar cómo su corazón se aceleraba en presencia del vaquero. Cada gesto amable, cada mirada paciente y cada palabra silenciosa de preocupación adquiría un nuevo significado. Era extraño y desconcertante. Nunca había permitido que nadie penetrara tan profundamente en su mundo emocional. Sin embargo, la constancia del vaquero y su respeto por su independencia empezaron a quebrar los muros que ella había levantado durante años. Un atardecer, mientras el sol teñía de naranja las colinas, la mujer apache se acercó al vaquero mientras él revisaba las cercas del rancho. Por primera vez habló sin miedo ni orgullo, compartiendo pensamientos íntimos sobre su vida, su pérdida y la soledad que había sentido desde la caída de su tribu. Su voz, aunque firme, estaba cargada de vulnerabilidad. El vaquero,
Sorprendido pero profundamente conmovido, la escuchó con atención total, comprendiendo la magnitud de lo que ella le estaba revelando. No respondió de inmediato con palabras grandilocuentes. En cambio, permaneció a su lado, transmitiendo con su silencio y su presencia que estaba allí, dispuesto a escuchar y comprender sin juicio. Ese momento marcó un punto de inflexión. La mujer apache comenzó a reconocer que sus sentimientos hacia él iban más allá de la gratitud o la admiración por su fuerza. Había una emoción nueva y difícil de definir, una mezcla de atracción, respeto y cariño que la sorprendía y la confundía. Por su parte, el vaquero también empezó a aceptar que su interés por ella no era solo por compasión o responsabilidad. Había algo en su espíritu fuerte e indomable que lo había cautivado, algo que despertaba en él un afecto profundo y sincero. En los días siguientes, ambos se encontraron más conscientes de estas emociones. Los pequeños gestos adquirieron significados más profundos, la forma en que él le pasaba la manta durante las noches frías, cómo ella observaba sus movimientos mientras cuidaba a los animales, incluso la manera en que compartían silencios junto al fuego. Cada acción se convirtió en una declaración tácita de afecto, un lenguaje silencioso que solo ellos entendían. Una noche, mientras la mujer apache se sentaba cerca del fuego, ella rompió el silencio. Con voz baja, casi un susurro, expresó lo que había sentido durante los últimos días: gratitud, respeto y una atracción creciente hacia él. Sus palabras no eran una declaración de amor, pero eran la primera admisión de que sus emociones habían cambiado. El vaquero la miró con intensidad, su rostro iluminado por las llamas, y le confesó que también sentía lo mismo. Admitió que la había comprado en la subasta por compasión, pero que ahora no podía imaginar su vida sin ella. Su voz era firme y sincera, y en ella no había posesión, sino un afecto genuino y profundo. El reconocimiento mutuo de sentimientos trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Ambos sabían que todavía había diferencias culturales, heridas del pasado y miedos personales que superar. Sin embargo, habían llegado a un entendimiento crucial. No necesitaban apresurar nada. Podían dejar que sus emociones crecieran de manera natural, respetando la autonomía de ella y la sinceridad de él. Ese día, bajo el cielo estrellado del rancho, los dos comprendieron que su vínculo había evolucionado. Lo que comenzó como una relación de protección y supervivencia se transformaba ahora en una conexión basada en afecto, respeto y deseo mutuo. La mujer apache, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón considerara la posibilidad de amar y ser amada. El vaquero, a su vez, entendió que su cuidado no era solo deber, sino un reflejo de su propio corazón, que ahora latía con fuerza por alguien que había llegado a significar mucho más que una mera responsabilidad. Esa revelación de sentimientos no fue un estallido dramático, sino un despertar silencioso y poderoso, el primer paso hacia un vínculo que, aunque frágil y recién formado, tenía el potencial de transformarse en un amor profundo y duradero. La historia de ambos comenzaba a entrar en un terreno donde respeto, afecto y pasión coexistirían, preparándolos para los desafíos y alegrías que aún les esperaban. Tras semanas de convivencia, cuidado mutuo y revelación de sentimientos, la relación entre la mujer apache y el vaquero había evolucionado de manera notable. Lo que comenzó como desconfianza y resistencia se había transformado en afecto y respeto, y ahora ambos enfrentaban la pregunta inevitable: ¿cómo formalizar una relación que iba más allá de la gratitud o la protección? El vaquero, consciente de la profundidad de sus sentimientos, sabía que debía dar un paso decisivo si quería que su vínculo se consolidara. Una tarde, mientras revisaban los animales juntos, él decidió abordar la conversación. Su voz era firme pero serena, buscando transmitir respeto y sinceridad. «He cuidado de ti desde que te compré en esa subasta», comenzó, «pero lo que siento ahora es diferente. Quiero que seas mi compañera, no solo mi protegida. Quiero que seas mi esposa, si tú también lo deseas». Las palabras flotaron en el aire, pesadas de significado, y la mujer apache lo miró con los ojos abiertos. Sorprendida y desconcertada, ella se quedó en silencio por un largo momento. En su cultura, el matrimonio no era simplemente un acuerdo entre dos personas. Era un compromiso profundo, con implicaciones para la comunidad y la vida familiar. Además, su pasado estaba lleno de traiciones y humillaciones, lo que hacía difícil aceptar una propuesta tan directa y cargada de responsabilidad emocional. Sin embargo, al mirar al vaquero, vio la sinceridad en su rostro, la firmeza en sus ojos y el respeto en cada gesto. No había imposición ni prisa. Había una elección clara y un ofrecimiento genuino. La mujer apache recordó los días pasados desde que llegó al rancho, cómo la había cuidado durante su enfermedad, cómo la había protegido de la amenaza externa, y cómo había respetado su autonomía incluso cuando ella se mostraba distante o desconfiada.
Cada experiencia se convirtió en evidencia de que él no buscaba controlarla ni apropiarse de ella, sino compartir su vida de manera genuina y respetuosa. Por primera vez consideró que el matrimonio no sería una limitación, sino una extensión de la seguridad, confianza y afecto que ya habían construido. Finalmente, con voz firme pero temblorosa, respondió: «Acepto ser tu esposa no porque deba, sino porque confío en ti y quiero hacerlo a mi manera». La decisión no fue un acto impulsivo, sino una elección consciente basada en la confianza, el respeto y la conexión emocional que habían cultivado. Su aceptación no borraba sus heridas ni su independencia, pero significaba que estaba dispuesta a compartir su vida con él bajo sus propios términos. El vaquero, al escuchar su respuesta, sintió una mezcla de alivio y alegría. No hubo gritos de celebración ni gestos exagerados, solo un apretón de manos y una mirada que decía más que cualquier palabra. Ambos comprendieron que el verdadero compromiso no residía en ceremonias o rituales, sino en la voluntad de estar juntos, de cuidarse mutuamente y de enfrentar la vida como compañeros iguales. Durante los días siguientes comenzaron a preparar su vida en común. La mujer apache ayudó a organizar la casa y los establos, incorporando sus conocimientos y tradiciones en la rutina del rancho. El vaquero, por su parte, se mostró dispuesto a aprender de ella, aceptando sus métodos y valorando sus aportes. La convivencia se convirtió en un ejercicio de respeto mutuo y colaboración, donde cada acción reflejaba la decisión consciente de compartir una vida juntos. El compromiso formal, aunque silencioso, se fortaleció con actos diarios. Preparar la comida juntos, cuidar de los animales, proteger la propiedad y disfrutar de los pequeños momentos bajo el cielo abierto. Cada gesto era una reafirmación de su decisión y un recordatorio de que su vínculo se basaba en algo más profundo que la mera necesidad o gratitud. Era amor, respeto y elección mutua. Esa etapa del matrimonio marcó el inicio de una vida compartida, donde las heridas del pasado comenzaban a sanar y donde la mujer apache y el vaquero podían construir un futuro basado en confianza, afecto y colaboración. La decisión de formalizar su relación no solo consolidó su vínculo, sino que también sentó las bases para enfrentar los desafíos que aún les esperaban, juntos y como iguales. Las semanas en el rancho habían sido agotadoras para la mujer apache. A pesar de su fuerza y resistencia, la vida en un entorno nuevo, la exposición a un clima diferente, el trabajo físico constante y la tensión emocional habían comenzado a pasarle factura. Una tarde, mientras realizaba las labores diarias con los animales, se sintió débil, con escalofríos y mareos que la hicieron tambalearse. Sus pies, antes ágiles y seguros, apenas podían sostener su peso. Al ver su rostro pálido y sus movimientos vacilantes, el vaquero comprendió de inmediato que algo no estaba bien. La llevó al interior de la cabaña con cuidado, evitando palabras innecesarias. Ella, orgullosa y acostumbrada a valerse por sí misma, quiso protestar, insistiendo en que podía continuar, que no necesitaba ayuda. Pero el vaquero, firme pero sereno, no aceptó su negativa. La ayudó a recostarse, cubriéndola con una manta y preparando agua tibia. Cada gesto era paciente, sin presión ni reproches, solo preocupación genuina. Para la mujer apache, acostumbrada a la dureza y al desprecio, la atención del vaquero era un territorio desconocido y desconcertante. A lo largo del día y la noche, la mujer apache estuvo débil y temblorosa, incapaz de cumplir con sus propias rutinas o de cuidar de sí misma como estaba acostumbrada. El vaquero permaneció a su lado asegurándose de que bebiera agua, de que descansara y de que no quedara sola. Aun cuando ella cerraba los ojos y parecía agotada, él se sentaba junto a ella, vigilando cada respiración y cada cambio en su expresión. Su presencia era constante pero no invasiva. Y poco a poco la mujer comenzó a relajarse, dejando que alguien más cuidara de ella sin sentirse amenazada. Durante esos días de enfermedad, surgieron conversaciones que, aunque breves, empezaron a abrir canales de comunicación. La mujer apache, en su vulnerabilidad, habló de su tierra, de su tribu, de los recuerdos de su infancia y de las personas que había perdido. Cada palabra estaba cargada de nostalgia y dolor, pero también de fuerza. El vaquero la escuchaba con atención plena, sin interrumpir, sin juzgar. Su silencio y su capacidad de escucha eran un bálsamo inesperado, mostrando que podía confiar en él para compartir partes de sí misma que nadie más había visto. La experiencia de la enfermedad también reveló otro aspecto del vaquero, su dedicación y constancia. No se trataba solo de cuidar de su bienestar físico, estaba comprometido con su seguridad emocional. Cada acto, desde preparar comida suave hasta asegurarse de que estuviera abrigada y cómoda, mostraba que su interés por ella no era superficial. La mujer apache comenzó a reconocer que este hombre no buscaba controlarla ni aprovecharse de su vulnerabilidad, sino ofrecer protección y apoyo genuino. Con el paso de los días, su fuerza regresó lentamente.
La mujer apache recuperó la capacidad de moverse y trabajar, pero algo había cambiado en su interior. La dependencia momentánea había roto barreras invisibles de desconfianza. Había visto que podía confiar en él, aunque fuera en pequeñas dosis. Había sentido que alguien podía preocuparse por ella de manera desinteresada, y esa experiencia dejó una impresión profunda. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, la mujer apache lo miró con un brillo nuevo en los ojos. Ya no veía solo al hombre que la había comprado, sino al protector que había estado a su lado en su momento más vulnerable. La gratitud y un sentimiento emergente de afecto comenzaron a mezclarse con la cautela habitual. Aunque aún no se permitía llamar a aquello amor, sí sentía que el vínculo entre ellos se había transformado, creciendo en base a cuidado, respeto y confianza compartida. Ese episodio de enfermedad consolidó algo esencial. La mujer apache comprendió que podía depender del vaquero sin traicionar su orgullo ni su identidad. Para el vaquero, la experiencia reforzó su deseo de protegerla, no solo por obligación, sino porque su afecto y respeto por ella eran genuinos. Juntos habían atravesado un momento de vulnerabilidad que los acercaba de manera silenciosa, pero profunda, construyendo un puente entre la independencia de ella y la dedicación de él. Un puente que sería la base de un vínculo más fuerte y duradero en los días por venir. El rancho había comenzado a sentirse como un refugio seguro, un lugar donde la mujer apache podía reconstruir parte de su mundo y el vaquero podía cumplir con su deseo de protegerla. Sin embargo, la paz era frágil. Una tarde, mientras revisaban los límites del terreno, escucharon ruidos inusuales, caballos galopando a lo lejos y voces ásperas que gritaban órdenes con arrogancia. La mujer apache frunció el ceño, reconociendo al instante el tipo de peligro que representaban aquellos hombres. No eran compradores ni vecinos curiosos. Eran cazadores de recompensas y hombres que buscaban aprovecharse de lo que ellos consideraban débil y vulnerable. El vaquero reaccionó con rapidez. Tomó las riendas de su caballo y la instó a subir detrás de él. La mujer apache, aunque temerosa, confió en su experiencia y en la certeza de que él sabía cómo enfrentarse al peligro. Mientras galopaban hacia un terreno más seguro, pudo observar en su rostro una determinación férrea. No solo protegería su vida, sino que se aseguraría de que nadie pudiera tocarla ni humillarla nuevamente. Esa fuerza y seguridad, tan diferentes de cualquier hombre que ella hubiera conocido, provocaron una mezcla de admiración y alivio en su corazón. Cuando alcanzaron un pequeño barranco cubierto de arbustos y árboles, se escondieron a la espera de que los intrusos pasaran. La mujer apache, pese al miedo, comenzó a notar algo que nunca antes había sentido con un hombre blanco: su completa atención hacia ella, no solo como persona, sino como alguien cuyo bienestar era una prioridad absoluta. Cada gesto, cada mirada transmitía que estaba dispuesto a arriesgar su vida por la suya. Aquello la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar sin reservas en otra persona. Los hombres enemigos finalmente pasaron, sus voces y risas alejándose por el terreno polvoriento. La tensión disminuyó ligeramente, pero la experiencia había dejado una impresión imborrable. La mujer apache comprendió que la amenaza externa no solo ponía a prueba sus habilidades físicas, sino también la fortaleza del vínculo que empezaba a formarse entre ella y el vaquero. Habían enfrentado el peligro juntos, y esa experiencia compartida los había unido de manera silenciosa pero poderosa. Al regresar al rancho, el vaquero se aseguró de que ella estuviera a salvo, revisando cada detalle de la casa, cerrando puertas y asegurando ventanas, mientras le explicaba con calma los riesgos que habían enfrentado. La mujer apache, aunque cansada, escuchaba atentamente. Sus pensamientos se mezclaban entre gratitud y un sentimiento creciente de afecto. La certeza de que él se había comprometido de manera genuina con su protección despertaba en ella emociones que nunca antes había permitido sentir. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, el silencio entre ambos estaba cargado de significado. Ninguno necesitaba palabras grandilocuentes para expresar lo que habían compartido. La mujer apache sabía que podía confiar en él, y el vaquero sabía que su compromiso con ella no era solo físico, sino emocional. La amenaza externa había revelado algo crucial. No eran simples compañeros de circunstancia, sino aliados en un mundo hostil, cada uno dispuesto a proteger al otro sin esperar nada a cambio. El incidente también abrió un espacio para que la mujer apache comenzara a reconocer su propia fuerza. Aunque vulnerable frente a los hombres que buscaban dañarla, había aprendido que no estaba sola. La combinación de su instinto, su experiencia y la presencia protectora del vaquero le daba una sensación de seguridad y poder que nunca había experimentado en la subasta ni en su vida anterior. Por primera vez comprendió que podía enfrentar los peligros del mundo sin renunciar a sí misma, y que su vínculo con el vaquero era una fuente de fortaleza, no de dependencia ciega. El vaquero, por su parte, también había cambiado.
La amenaza externa le había revelado cuánto valoraba la presencia de la mujer apache y lo mucho que su bienestar significaba para él. Había pasado de la protección básica a un compromiso emocional profundo, consciente de que la vida que ambos estaban construyendo juntos dependía de la confianza y la cooperación mutua. Mientras la noche cubría el rancho y las estrellas aparecían en el cielo, ambos se sentaron cerca del fuego, escuchando los sonidos tranquilos de la tierra alrededor. La mujer apache, aún con el corazón acelerado por el miedo reciente, sintió un calor distinto, la certeza de que no estaba sola, de que había alguien dispuesto a enfrentar cualquier amenaza por ella. Ese momento marcó un paso decisivo en su relación. La amenaza externa había solidificado su confianza y su vínculo, preparando el terreno para un futuro donde respeto, afecto y amor podrían crecer juntos. El rancho estaba lleno de vida, pero también de tensiones silenciosas. La mujer apache nunca había estado en un lugar así. Establos organizados, cercas, herramientas de labranza que colgaban ordenadas en la pared, animales domesticados que obedecían las órdenes humanas. Cada detalle era nuevo para ella, y cada costumbre desconocida la desconcertaba. Su mirada recorría todo con una mezcla de curiosidad y recelo. No todo era comprensible, y mucho menos aceptable según los códigos de su propia cultura. Desde el primer día surgieron malentendidos. Cuando ella comenzó a limpiar un establo a su manera, el vaquero la corrigió suavemente, explicando que los animales tenían sus rutinas y que ciertos gestos podían asustarlos. Ella lo miró con desdén, interpretando la instrucción como una invasión a su autonomía. En su mundo, la relación con los animales se basaba en respeto y observación silenciosa, no en imposiciones externas. Sus métodos eran distintos y la corrección del vaquero le resultaba extraña, incluso ofensiva. El choque de culturas no se limitaba a las labores diarias. La forma en que comían, hablaban y se movían dentro de la casa también generaba tensiones. La mujer apache estaba acostumbrada a rituales sencillos y significativos, mientras que el vaquero seguía horarios y normas más rígidas. Al principio, pequeños gestos, como el uso de utensilios, la disposición de los alimentos o incluso la forma de sentarse, eran motivo de fricciones silenciosas. Cada uno estaba acostumbrado a su propio mundo, y ahora debían compartir un espacio sin perder su identidad. El vaquero, consciente de las tensiones, decidió actuar con paciencia y respeto. No imponía sus reglas de manera autoritaria, sino que las explicaba, a menudo acompañadas de ejemplos prácticos. Le enseñaba poco a poco cómo cuidar del rancho y de los animales, sin criticar su forma de hacer las cosas. Por su parte, la mujer apache comenzó a mostrar destellos de curiosidad y admiración. Su conocimiento de la naturaleza, su agudeza para leer el comportamiento de los animales y su resistencia ante el trabajo arduo sorprendían incluso al hombre más experimentado. Aunque había choques, también surgían oportunidades para aprender el uno del otro. Los días transcurrían con una rutina que mezclaba disciplina y descubrimiento. La mujer apache enseñaba al vaquero a observar silenciosamente el entorno, a notar patrones en los animales y en la naturaleza que él nunca había considerado. Él, a cambio, le enseñaba tareas que eran esenciales para la supervivencia en el rancho: cómo encender un fuego bajo lluvia, cómo mantener la caballería fuerte y saludable, y cómo anticipar peligros en la vasta extensión del terreno. Cada enseñanza no era solo práctica, sino un puente entre sus mundos, una forma de generar respeto mutuo y entendimiento. Sin embargo, la adaptación no era lineal. Había días de frustración y enojo, momentos en que ambos se retiraban a sus espacios para recomponerse. La mujer apache sentía nostalgia por su tierra y su gente, y el vaquero luchaba por mantener la paciencia frente a su orgullo indomable. Cada conflicto, no obstante, servía como prueba de su carácter. Ambos debían aprender a ceder sin perder su identidad, a escuchar sin juzgar y a aceptar que el entendimiento mutuo no era inmediato ni fácil. Poco a poco, los choques comenzaron a transformarse en momentos de conexión. Cuando ella corregía un error en la crianza de los animales, él aceptaba la enseñanza con humildad. Cuando él mostraba su conocimiento práctico, ella lo valoraba y lo incorporaba. Cada intercambio, cada corrección amable, cada gesto de respeto iba construyendo un terreno común entre dos culturas que parecían irreconciliables. La mujer apache empezaba a sentir que no estaba siendo obligada a renunciar a sí misma, sino que podía coexistir con otro mundo sin perder su esencia. Sí, el rancho se convirtió en un lugar de aprendizaje mutuo, donde la resistencia inicial se transformaba gradualmente en respeto y reconocimiento. La mujer apache, aunque todavía recelosa, empezaba a ver en el vaquero no solo un protector, sino también un compañero de conocimiento, alguien capaz de apreciar su fuerza y su cultura. Por primera vez desde su captura, sentía que podía existir en un espacio donde su identidad no era una amenaza,
sino un aporte valioso al nuevo mundo que se abría ante ella. Los días en el rancho transcurrían con rutina y tensiones intermitentes, hasta que un incidente inesperado obligó a la mujer apache y al vaquero a depender completamente el uno del otro. Una tarde, mientras revisaban la cerca en los límites del rancho, una fuerte tormenta se desató de repente. Nubes oscuras cubrieron el cielo y el viento rugía con furia, arrancando ramas de los árboles y empujando polvo y arena sobre el terreno. El vaquero gritó para que ella se mantuviera cerca, pero el miedo y la sorpresa hicieron que la mujer apache resbalara sobre un terreno embarrado. Antes de que pudiera caer, el vaquero la sujetó con firmeza, evitando que el barro y las piedras la lastimaran. Fue un contacto breve pero decisivo, no invasivo sino protector. En ese instante la mujer apache sintió que no estaba sola, que había alguien allí cuya prioridad no era imponer control, sino garantizar su seguridad. Su corazón latía con fuerza, mezclando el miedo por la tormenta con una sensación nueva, la percepción de que podía confiar, aunque fuera parcialmente, en aquel hombre. La tormenta continuó con furia, obligándolos a buscar refugio en un pequeño cobertizo que apenas protegía del viento y la lluvia. Allí, mojados y temblando, tuvieron que improvisar un espacio compartido. La mujer apache, acostumbrada a depender únicamente de sí misma, se sintió vulnerable. Sin embargo, la calma del vaquero y su atención silenciosa comenzaron a suavizar su rigidez emocional. Él no hablaba mucho, simplemente la miraba con seguridad, ofreciendo ayuda sin exigir gratitud ni obediencia inmediata. Durante horas, compartieron silencio y miradas, aprendiendo lentamente a leer las emociones del otro. La mujer apache observaba cada gesto, cada expresión. Sentía que él no solo la protegía físicamente, sino que también la respetaba emocionalmente. Por primera vez desde su captura, comprendió que alguien podía preocuparse por ella sin querer poseerla ni controlarla. Esa sensación de seguridad y respeto fue un alivio inesperado, que comenzó a derribar las barreras que su desconfianza había levantado durante tanto tiempo. Cuando la tormenta finalmente amainó, ambos salieron al terreno cubierto de barro y charcos. La mujer apache, aunque cansada y empapada, caminaba junto al vaquero sin resistencia abierta. Aún conservaba su orgullo, pero algo había cambiado. Había una chispa de reconocimiento, un entendimiento tácito de que este hombre podía ser diferente de todos los demás. La experiencia compartida había creado un vínculo silencioso, una base de confianza que no necesitaba palabras para afirmarse. Esa noche, en la cabaña del rancho, el vaquero preparó algo de comida caliente. La mujer apache aceptó con cautela, pero sin la desconfianza rígida de antes. Cada gesto de cuidado del vaquero, desde encender el fuego hasta organizar un lugar para que ella se sentara cómoda, reforzaba la idea de que podía confiar en él. No era solo protección física, era atención, consideración y respeto por su bienestar y su dignidad. El primer contacto de confianza no se expresó en palabras grandilocuentes ni promesas vacías, sino en acciones sencillas pero significativas. Protegerla del peligro, ofrecer comida y abrigo, permitirle moverse a su propio ritmo. La mujer apache comprendió que el respeto y la seguridad podían coexistir con su autonomía. Por primera vez, su corazón percibió que no estaba siendo tratada como propiedad, sino como una persona cuyo valor y opinión importaban. Al final del día, mientras la mujer apache se sentaba junto al fuego, cansada pero segura, miró al vaquero con una mezcla de reconocimiento y curiosidad. Aún quedaba un largo camino por recorrer. La confianza completa no se otorgaba de inmediato, y las heridas del pasado no desaparecían con facilidad. Pero aquel primer contacto de seguridad y protección había establecido un principio fundamental. Podían depender el uno del otro sin traicionar su independencia. Esa semilla de confianza era el inicio de algo más profundo, un vínculo que, con tiempo y cuidado, podría transformarse en respeto mutuo y afecto verdadero. Una vez que la subasta terminó, el vaquero se acercó a la mujer apache con cuidado, dispuesto a llevarla a su rancho. Sin embargo, lo que él no había anticipado era la fuerza de su desconfianza y resistencia. Ella se mantuvo rígida, como si cada fibra de su cuerpo dijera: «No me tocarás, no me guiarás, no confíes en mí». Sus ojos llenos de desconfianza lo escrutaban con cautela. Cada movimiento de él era analizado, evaluado y rechazado si no se ajustaba a sus estándares invisibles. Durante años, la mujer apache había aprendido que cualquier hombre blanco podía ser peligroso. Algunos traían promesas que nunca se cumplían, otros violencia disfrazada de ayuda. Su vida le había enseñado a desconfiar, a levantar muros y a proteger lo que le quedaba de libertad, aunque fuera mínima. Cada gesto amable que el vaquero hacía era recibido con cautela y a veces con frialdad deliberada. Ella se negó a hablarle, ignoró sus intentos de ofrecerle comida o agua y se movió con pasos rápidos y cortos, como si cualquier error pudiera significar peligro.
El vaquero, por su parte, no se inmutó. Había conocido la dureza de la vida y entendía que la resistencia no era un rechazo absoluto, sino un mecanismo de defensa. En lugar de forzarla, habló poco, caminó a su ritmo y la dejó marcar los tiempos del viaje. Su paciencia era inusual. No intentaba ganarse su obediencia inmediata, sino demostrar que podía confiar en él sin perder su dignidad. Cada silencio compartido en el camino era un pequeño acto de respeto, una forma de decir que no buscaba dominarla. El trayecto hacia el rancho era largo y polvoriento. La mujer apache apenas miraba alrededor. Su atención estaba fija en cada movimiento del vaquero, evaluando su carácter y sus intenciones. Sin palabras, analizaba cómo reaccionaba ante los obstáculos del camino, cómo cuidaba a su caballo y cómo interactuaba con los animales del camino. Cada acción era un indicio de si podía confiar en él o si era otro depredador más disfrazado de protector. En algunos momentos, la mujer apache sentía un conflicto interno. Por un lado, el miedo y la desconfianza la empujaban a mantenerse distante. Por otro, una curiosidad silenciosa comenzaba a crecer. Observaba cómo el vaquero hablaba a los animales con respeto, cómo se preocupaba por no lastimarla con movimientos bruscos, y cómo su mirada parecía genuina y clara, sin burla ni desdén. Aquello era extraño, desconcertante. Ningún hombre blanco se había comportado así antes. La noche cayó mientras acampaban bajo un cielo estrellado. El vaquero encendió un pequeño fuego y preparó algo de comida sencilla. La mujer apache se sentó a cierta distancia, su silueta apenas iluminada por las llamas. Él no intentó acercarse demasiado. Su presencia era firme pero no invasiva. En ese silencio compartido, algo comenzó a cambiar. La mujer sintió que podía observarlo sin temor inmediato, que quizá este hombre no buscaba controlarla, sino simplemente acompañarla en el viaje. Aunque aún estaba lejos de confiar plenamente, un pequeño hilo de curiosidad comenzó a abrirse en su corazón. La resistencia seguía siendo su primera defensa, pero ahora coexistía con un reconocimiento silencioso. Él no era como los otros. Cada gesto de paciencia y respeto acumulaba evidencia de que este vaquero podía ser diferente, que su intención no era lastimarla ni humillarla, sino algo más profundo y genuino. Así, el viaje hacia el rancho se convirtió en un delicado juego de paciencia y observación mutua. La mujer apache mantenía su orgullo intacto, pero comenzaba a notar que su resistencia podía suavizarse sin traicionar su dignidad. Por primera vez desde que había sido capturada, la idea de que alguien pudiera verla como persona y no como propiedad comenzó a filtrarse en su mente. No era confianza completa, ni cercanía aún. Era simplemente la semilla de algo que podría crecer, si el tiempo y las acciones lo permitían. Al caer la noche y escuchar el crepitar del fuego, la mujer apache cerró los ojos un momento, cansada pero alerta. Aún desconfiaba del vaquero, pero algo en su interior, un sentimiento que no se atrevían a nombrar, le susurraba que este hombre podría ser distinto. Y así, con su orgullo intacto pero su corazón comenzando a abrirse, emprendieron juntos el camino hacia un destino incierto, donde la paciencia y la confianza serían las llaves para transformar su relación y sus vidas. El amanecer. Encontró al vaquero y a la mujer, apache en un sendero polvoriento que serpenteaba, entre colinas y matorrales secos. El aire estaba cargado de un silencio incómodo, interrumpido solo por el sonido de los cascos del caballo y el crujir de la grava bajo sus pies. Cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos. Ella en la desconfianza y el miedo, él en la responsabilidad de protegerla y llevarla a un lugar donde pudiera estar a salvo. La mujer apache caminaba ligeramente detrás del vaquero, su postura rígida y alerta. Sus ojos recorrían el paisaje, atentos a cualquier movimiento sospechoso, cualquier señal de peligro. La libertad que alguna vez tuvo se había reducido a momentos fugaces de autonomía. Ahora cada decisión, cada paso estaba limitado por la necesidad de seguir las indicaciones del hombre que la había comprado. Sin embargo, a pesar de su cautela, comenzaba a notar detalles que la desconcertaban. Cómo el vaquero hablaba suavemente a su caballo, cómo movía las riendas con cuidado, cómo evitaba cualquier gesto que pudiera amenazarla. El vaquero, consciente de su tensión, no intentaba apresurarla ni dominarla. Caminaba a su lado, a veces ligeramente adelantado, permitiéndole espacio suficiente para sentir que aún podía decidir por sí misma. Su mirada era clara, directa, sin juicio ni burla. No había en él el desprecio que la mujer apache había aprendido a esperar de todos los hombres blancos. Cada gesto suyo transmitía una especie de respeto silencioso, un mensaje implícito. No estoy aquí para lastimarte, estoy aquí para llevarte a salvo. El trayecto estaba lleno de pequeños desafíos. Un arroyo que cruzar, rocas resbaladizas, ramas bajas que golpeaban sus hombros. Cada obstáculo era una prueba de paciencia y cooperación. En un momento, la mujer apache tropezó con una piedra y estuvo a punto de caer. El vaquero reaccionó rápidamente.
colocándole su mano para sostenerla, pero sin tocarla más de lo necesario. Fue un gesto simple, casi imperceptible para un observador externo, pero para ella significó mucho, un acto de protección sin invasión, de cuidado sin imposición. Mientras cabalgaban y caminaban juntos, la mujer apache comenzó a observar al vaquero de manera más atenta. Notó cómo su rostro se relajaba cuando ayudaba a los animales, cómo sus movimientos eran precisos y seguros, y cómo no intentaba presionarla ni forzar su confianza. Aquellos pequeños detalles, aunque silenciosos, empezaron a erosionar la desconfianza que había mantenido durante semanas. Por primera vez desde su captura, sentía que podía observar a un hombre blanco sin miedo inmediato, y eso era un alivio inesperado. Durante un descanso junto a un árbol solitario, la mujer apache aceptó finalmente un poco de agua que él le ofreció. La sensación de beber y calmar su sed fue más que física, era simbólica. Por primera vez, alguien parecía preocuparse por su bienestar sin exigir nada a cambio. Aunque sus ojos permanecían vigilantes, la tensión en sus hombros comenzó a disminuir, un poco al menos. La relación entre ambos estaba cambiando, lenta y silenciosamente, a través de actos de respeto y consideración más que de palabras. A medida que el sol se inclinaba hacia el horizonte, el rancho del vaquero apareció a lo lejos. Una casa de madera rodeada de establos y cercas, un lugar sencillo pero seguro. La mujer apache lo observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. No sabía qué esperar, qué tipo de vida la aguardaba allí, pero algo dentro de ella le decía que este viaje no era solo físico, sino también emocional. Cada paso que la acercaba a su nuevo hogar también la acercaba a la posibilidad de un vínculo inesperado con el hombre que la había salvado de la subasta. Al llegar al rancho, el vaquero la condujo a un lugar donde pudiera descansar y asearse un poco. La mujer apache, aunque todavía recelosa, aceptó su guía. Era un acto de rendición parcial, no de sumisión, sino de supervivencia y prudencia. Aquel viaje, que comenzó con miedo y resistencia, había plantado las primeras semillas de algo más profundo, un respeto mutuo y una curiosidad silenciosa que podría, con el tiempo, transformarse en confianza y tal vez en algo más fuerte. En la calma del crepúsculo, mientras las sombras se alargaban y el viento traía aromas de tierra y heno, ambos se sentaron en silencio por un momento. La mujer apache, cansada pero intrigada, comenzó a comprender que el mundo podía ofrecer algo más que humillación y dolor, y que este vaquero, con paciencia y respeto, podría ser la puerta hacia esa nueva posibilidad. El sol caía a plomo sobre el polvoriento terreno del corral donde se había organizado la subasta. La multitud se amontonaba, murmurando y empujándose para ver mejor. Hombres con sombreros de ala ancha y botas embarradas, mujeres con vestidos simples y niños curiosos llenaban cada rincón del lugar. La excitación y la codicia flotaban en el aire como un polvo invisible, mezclándose con el olor a sudor, heno y animales. Pero en medio de toda esa energía bulliciosa, un espectáculo cruel se llevaba a cabo. La venta de seres humanos como si fueran mercancías. Allí, sobre una tarima improvisada de madera gastada, estaba ella, la última mujer apache. Su ropa estaba rota y manchada, sus pies descalzos cubiertos de barro seco y polvo. Su piel, curtida por el sol y la fatiga, estaba marcada por cicatrices pequeñas, vestigios de luchas y de una vida dura. Sus ojos, de un marrón profundo y brillante, estaban llenos de miedo, desconfianza y un orgullo que nadie parecía notar. Temblaba, no solo por el frío que la subía desde los huesos después de semanas sin abrigo adecuado, sino por el horror de estar allí, expuesta ante extraños que la veían como un objeto, no como una persona. La mujer apache había llegado a ese punto tras una serie de desgracias inevitables. Su tribu había sido perseguida, fragmentada y derrotada por fuerzas más poderosas, y ella había sido capturada en uno de los últimos enfrentamientos. La guerra había terminado para su gente, pero para ella la lucha apenas comenzaba. Sobrevivir en un mundo que la rechazaba, donde la codicia y el desprecio reemplazaban la compasión y la justicia. Cada mirada de los compradores estaba cargada de juicio y desdén, evaluando su utilidad, su fuerza, su capacidad para servir. Y en esos ojos ella no veía humanidad. Veía un juicio frío y calculador. Uno a uno los compradores pasaban frente a ella. Algunos murmuraban sobre su piel oscura, su cabello oscuro y enmarañado, su apariencia sucia. Otros se burlaban haciendo comentarios que querían arrancarle la dignidad y quebrar su espíritu. Demasiado delgada. No sirve para nada, dijo un hombre con voz áspera, sacudiendo la cabeza y girándose hacia el siguiente. La mujer apache tragó saliva con esfuerzo, apretando los dientes para no gritar, para no llorar. Cada comentario era un golpe, pero ella se mantenía firme, recordando las historias de su madre y su abuela. Mujeres fuertes que nunca se dejaron quebrar por el desprecio de otros.
Entre el ruido y los gritos de la subasta, la mujer apenas podía distinguir los propios pensamientos. Sentía un hambre que calaba hasta los huesos y un cansancio que amenazaba con doblegarla. Su cuerpo pedía descanso, su mente pedía escape y su espíritu pedía justicia. Pero estaba allí, sola, sin aliados ni esperanza inmediata, enfrentándose a un futuro incierto que parecía decidido por otros. Cada mirada de desaprobación le recordaba que no había lugar para ella en aquel mundo que no entendía ni respetaba su cultura. Sin embargo, a pesar de la humillación, una chispa de orgullo y dignidad seguía ardiendo en su interior. No era simplemente una víctima, era una superviviente, una mujer cuya fuerza aún nadie había logrado doblegar. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la determinación de no ceder del todo, de conservar lo que le quedaba de sí misma. Mientras la multitud discutía el precio y el destino de las demás mujeres, ella se aferraba a esa chispa como a un tesoro invisible, la única defensa que le quedaba ante el mundo que la rechazaba. Fue entonces cuando apareció él, el vaquero que cambiaría su destino. Entre la multitud su figura destacaba, alta, segura de sí misma, con una mirada penetrante y un aire que no reflejaba ni codicia ni desprecio. Él no estaba allí para burlarse ni para imponer su voluntad. Su mirada buscaba algo más profundo. Y por primera vez desde que había sido capturada, la mujer apache sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de curiosidad y confusión. Mientras el martillo del subastador caía por última vez, sellando el destino de muchas, la última mujer apache se mantenía en pie, orgullosa y temblorosa. Nadie la quería, nadie la deseaba, pero esa mirada que encontró en el vaquero le dio un destello de esperanza que nunca antes había sentido. Su historia, hasta ese momento, parecía terminar en humillación y soledad, pero sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar de rumbo para siempre. Entre la multitud de hombres que discutían precios y se empujaban para ver mejor, apareció un vaquero distinto. No era ruidoso ni fanfarrón como los demás. Caminaba con paso seguro, medido, evaluando cada detalle a su alrededor con ojos atentos y claros. Su sombrero de ala ancha sombreaba su rostro, pero había algo en su porte y en la forma en que sostenía la rienda de su caballo que lo hacía destacar sin necesidad de alardear. Mientras los demás buscaban ganancias rápidas, él parecía buscar algo más profundo, algo que los otros no podían o no querían ver. Su atención se centró de inmediato en la mujer apache. Allí estaba, temblando, sucia y hambrienta, con la ropa hecha jirones y los pies sangrando ligeramente por el terreno polvoriento. La mayoría de los hombres la miraba como si fuera un objeto inútil, una mercancía sin valor. Pero él vio algo distinto. En su mirada había una mezcla de miedo y dignidad, una fuerza que se negaba a ceder a pesar de las circunstancias más crueles. Para él, esa chispa era más valiosa que cualquier oro o ganado que se pudiera comprar en esa subasta. El subastador comenzó a anunciar los precios y los murmullos de la multitud crecieron. $100, 120, 100 más por la joven apache, gritaba, golpeando la tarima con su mazo de madera. Los compradores discutían, gesticulaban, hacían ofertas con desprecio, como si se tratara de un simple objeto roto. Pero el vaquero se mantuvo en silencio, observando, pensando. No buscaba imponerse ni demostrar poder. Su interés no era económico, sino humano. Se acercó lentamente a la tarima, con pasos que no alteraban el caos del lugar. Su mirada se cruzó con la de la mujer apache por un breve instante, y algo invisible pasó entre ellos. Ella, acostumbrada a que nadie la mirara como a un ser humano, sintió un escalofrío extraño. No de miedo, sino de curiosidad. Sus ojos no se apartaron. Había un reconocimiento silencioso, una conexión mínima pero sorprendente en medio de tanta indiferencia y crueldad. Los demás compradores siguieron discutiendo y ofreciendo sumas ridículas. Algunos murmuraban burlas sobre la mujer, asegurando que nadie la querría porque estaba sucia y enferma. Otros simplemente se reían, ansiosos por pasar a la siguiente prisionera. El vaquero, sin embargo, permaneció firme, calculando no con la cabeza, sino con el corazón. Sabía que esta mujer necesitaba más que un nuevo hogar. Necesitaba a alguien que la viera y la tratara con respeto, alguien que no la viera solo como un objeto. Finalmente levantó la mano y ofreció su precio. No fue el más alto, pero fue suficiente para superar las ofertas anteriores. Su voz, firme y clara, cortó el murmullo de la multitud. «La compro yo». El subastador lo miró con sorpresa. Luego golpeó su mazo y anunció que la mujer había sido vendida. La multitud murmuró, algunos riendo, otros frunciendo el ceño, sin comprender por qué un hombre pagaría por alguien que otros despreciaban. La mujer apache apenas podía creer lo que estaba pasando. Nadie la había elegido hasta ahora por su valor como persona. Y de repente, un extraño, un hombre que parecía tan diferente de todos los demás, la había tomado bajo su protección. Su corazón latía con fuerza
entre el miedo y una sensación desconocida de esperanza. No entendía del todo sus intenciones y por eso se mantenía cautelosa, observando cada gesto, cada mirada. El vaquero se inclinó ligeramente mostrando respeto y calma. No la tocó ni habló con palabras grandiosas. Simplemente estaba allí, observando con paciencia y sin presión. Era un contraste total con los otros hombres de la subasta, quienes solo buscaban aprovecharse o imponer su autoridad. Esa calma, esa mirada que no buscaba someterla, empezó a erosionar lentamente su desconfianza. Mientras la multitud se dispersaba y los compradores se marchaban con sus nuevas adquisiciones, el vaquero bajó del caballo y se preparó para llevarla consigo. La mujer apache, aunque todavía recelosa, sintió que por primera vez desde su captura alguien la veía como algo más que un objeto. Sin saberlo, este encuentro marcaba el inicio de un camino que transformaría su destino, de la humillación y el hambre a la posibilidad de respeto, cuidado y quizás algo más profundo que ninguna subasta podría vender.